mucho, es en el caso de los secuestros, por ejemplo. Ahora las estructuras criminales ya no son tan poderosas como lo eran antes, en los 90 y apenas unos 8 años. Ha bajado sustancialmente el secuestro, ha bajado la extorsión. Ahora tenemos 0 llamadas desde la prisión preventiva en la zona 18, por ejemplo. Las escuchas telefónicas dan cuenta que ya no hay llamadas desde la prisión, por lo menos del centro preventivo. Eh, Aun cuando la extorsión sigue siendo una preocupación latente en los guatemaltecos, se está trabajando con equipos especiales y contrapartes de investigación. El otro Y ha tema, habido mucha colaboración de algunas agrupaciones exactamente, de empresarios de que están empresarios. colaborando para reducir este flagelo de las Y otra extorsiones. cosa que hay que desmitificar, presidente, es que en muchas columnas de opinión, muchos candidatos electorales incluso hablan de que Guatemala tiene un promedio de 20 muertes diarias, lo cual es falso. Guatemala en promedio, cuando usted asumió el poder, tenía 18 asesinatos diarios, lo redujimos a 16 y ahora incluso el propio siglo XXI ha publicado sus columnas cuando hace sus análisis que ha bajado de 14 y hay semanas en donde el delito promedio contra la vida es de 11. La tasa por cada 100.000 habitantes también bajó de 46 a 42% por cada 100.000 habitantes. En la conferencia internacional, Salvador, Honduras, bueno, toda Centroamérica expuso sus números, y nosotros en primer lugar de asesinatos por cada 100.000 habitantes está Honduras, luego Salvador, luego Belice y luego Guatemala. Ciertamente hay que hacer muchos esfuerzos, pero esto pasa por la inversión que se tiene que hacer con recursos reales de investigación criminal. ¿Cómo te hace sentir a ti, Carlos, eso justamente? Porque en las redes sociales, por ejemplo, el sábado y el domingo se desbocó mucha cantidad de guatemaltecos señalando y responsabilizando al gobierno de la muerte, del asesinato de Facundo Cabral y pidiendo, incluso había quienes hablaban ahí de que tenías que dejar el cargo. El presidente ha recibido pues a varios medios de comunicación, pero queda claro que hay una cadena internacional que es bastante vista, que asume una actitud y una posición fuerte, retomando la voz de esas redes sociales que a veces uno no sabe ni quién, si están controladas o no están controladas, pero también reclamaban airadamente al gobierno que no hace lo que tiene que hacer y sobre todo, pero pregunto esto porque cuando el pensamiento simplista del guatemalteco común y corriente es que somos los más fregados de Centroamérica, que aquí la violencia sigue creciendo más, lo vemos incluso en los presentadores de noticias, y así es como se va construyendo una mentalidad, un Se pensamiento genera una colectivo, se percepción. genera una percepción, ¿verdad? Si un periodista, si ustedes están viendo las noticias en la noche y sale con que la ola de violencia sigue imparable en Guatemala, no sé qué, eso se mete en nuestros cerebros de manera inconsciente y se va construyendo. Pero lo pregunto sobre todo a Carlos Menocal, a la persona que está detrás del ministro y que es el ministro obviamente y que recibe una tras otra de críticas, de cuestionamientos, sin que se logre comprender que ciertamente si no se judicializa un caso se cae y no sirve de nada jugar a policías y ladrones, que se ha trabajado en ese esfuerzo. ¿Cómo te hace sentir y qué piensas de ese pensamiento simplista que a veces generamos? Pero en primer lugar creo que es una enorme responsabilidad y hay que asumirla todos los días, con mucho respeto y con profundo deber moral para seguir trabajando. Yo también leo las redes y acostumbro a ver a esta cadena internacional de noticias que me parece que, con todo respeto, los periodistas que preguntan y los presentadores de estos noticieros de esta cadena, pues la verdad es que les hace falta investigar como buenos periodistas. Se dejan llevar por la percepción mediática nacional y no investigan con profundidad muchos detalles y muchas informaciones. Y pues hay que también entender que todo medio de comunicación, antes de ser un medio de comunicación, es una empresa que genera ingresos. Y si no genera ingresos, pues lógicamente deja de ser negocio. Pero dejando todo esto, creo que se ha demostrado, presidente, que sí se puede hacer un buen esfuerzo de interrelación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación,
en donde cada vez más, hay que reconocerlo, el apoyo técnico de la Comisión Internacional contra la Impunidad juega un papel fundamental. Es una experiencia adquirida en estos 3 años que deja grandes lecciones a Guatemala. Y lo bueno es que ya está transfiriendo esa experiencia a los equipos nacionales. Ya la ha trasladado. O sea, ya es la comisión, es la CICIG acompañando una investigación que se está haciendo directamente de parte de las instituciones guatemaltecas. Y esto es importante, esto es fundamental. Creo que también el hecho de la frustración de los guatemaltecos debe de trasladarse a la toma de conciencia. La toma de conciencia sobre cuestionarnos como chapines cuál es y qué monto estamos pagando por la seguridad y la justicia que tenemos en nuestro país. Y nuevamente, en los casos que mencionábamos antes del corte institucional, demuestran que hay capacidad instalada. Es como tener de 11 jugadores, tenemos 2, pero ya hay 2 jugadores de los que necesita el país, porque no se puede generar fiscales de la noche a la mañana, ni policías, ni investigadores. Entonces, creo importante que si bien los números que son todavía altísimos y que hay que seguir trabajando y afrontando y reduciendo. Cuando Ronaldo planteaba esto de generaciones de percepciones, no es nuevo en Guatemala que aquí se generan percepciones que después resultan que no, pero ya nadie habla del asunto. Un caso patético fue el caso Rosenberg, donde todo el mundo cree, no todo el mundo, mucha gente se involucró y se equivocó y se fue de boca. Y creo que en este caso en particular que estuvimos platicando del asesinato de Facundo Cabral, la reacción rápida del Ministerio Público de Gobernación permitió que la resolución del caso. Entonces creo que en un buen resumen de lo que hemos estado hablando es, si queremos más seguridad y más justicia, yo he leído los planteamientos de algunas expresiones de la sociedad civil, lo cual es, por supuesto, los leo, los analizo y si queremos ir hacia una Guatemala más segura, más justa, con más justicia, tenemos que fortalecer los mecanismos de seguridad y justicia. La capacidad instalada está rebasada. Rebasada. ¿Quién no diera yo por tener equipos para todos los delitos de toda índole? Robacarros, asesinatos de pilotos, etcétera, pero la capacidad instalada, los recursos no dan para tener lo que necesitamos. Y ahí hay que agregarle, presidente, que no tenemos que ser chatos en nuestro análisis y ver solo Guatemala como el fenómeno violento que ocurre. Ayer les comentaba a ustedes en Telesur, en la noche madrugada, había un programa de mesa redonda que se llamaba La violencia que se llevó a Cabral. Y si vemos el caso todavía, que falta todavía que se resuelva, pero digamos, el capítulo de aclarar este caso, habla de una violencia transnacional de la cual Centroamérica es víctima, de la cual Centroamérica ha sido víctima históricamente y que tiene un gran componente: fabricantes de droga, consumidores de droga y traslado de armas y municiones a la región centroamericana. Y que es una agresión regional. Y es una agresión regional, seria. Totalmente. 1060 embarques de cocaína en las costas de América Central es una invasión. Exacto. De cocaína. Ayer ese es el ejemplo más claro, presidente, trabajando los equipos, el caso Cabral, trabajando el caso Ixcán, e incautamos 100 kilos de heroína, por ejemplo, en el puerto Quetzal. Es una agresión múltiple que tenemos que estar preparados para hacer nuestra parte, y ahora, gracias a la conferencia internacional, hacerlo de la parte regional, que es un paso fundamental. Vamos a escuchar algunos mensajes que han llegado aquí al programa. Juan José dice: buenos días, presidente. En la recta final de su gobierno y ante una coyuntura electoral hay que reforzar la seguridad, pues el crimen organizado y el narcotráfico solo querrán seguir desprestigiando a Guatemala. María dice: buenos días, presidente y ministro. Quisiéramos que las fuerzas de seguridad y justicia fueran más eficientes en juzgar casos de asesinatos lo antes posible, como lo están haciendo con el del cantautor. Felipe dice: la banda de los Zetas y el cartel de Sinaloa son grupos criminales transnacionales. El gobierno de Guatemala debe contemplar fuerzas élite encargadas de combate a estos grupos que no se tocan el alma para nada.
José Rolando dice, buenos días, presidente, ¿cómo se piensa levantar el prestigio del país ante un lamentable hecho como la muerte de Facundo Cabral? Oscar, desde la zona 7, es lamentable que Centroamérica se haya convertido en el corredor de la muerte, tráfico de drogas y donde el crimen puede actuar impunemente. Hoy se hace necesario implementar políticas consensuadas como lo de la cumbre de seguridad. Marvin, y al fin, ¿qué pasó con lo de dotar de más recursos y armas al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil? Son los policías los que se enfrentan día a día con la muerte y combaten a los delincuentes. Desde Quiché. Buenos días, presidente. Pedro Pimentel Ríos fue capturado, es un exmiembro del ejército y fue capturado como presunto responsable de la masacre de al menos 162 personas en la comunidad de las 2 R's en Petén. ¿Qué piensa de este caso y si le dará seguimiento? Y por último, Laura dice, buenos días, presidente, también se deberían decretar 3 días de duelo por la muerte de tantos guatemaltecos para honrar sus memorias y dignificar a sus familias. Ese fue un elemento que también salía en las redes, que hasta multiplicaban la cantidad de muertos ahí. ¿Por qué los 3 días de duelo? Bueno, Juan José, definitivamente hemos estado platicando específicamente de eso, de reforzar los equipos técnicos y científicos de investigación y fiscalía para que podamos resolver cada día más casos que se está dando, pero hay que aumentarlo de una forma, lo estamos aumentando aritméticamente y tiene que ser geométricamente. Eso significa que la cantidad de casos hay que aumentar. No matemáticos. Le salió el ingeniero al presidente. Aritmético es que va sumando 2 más 1, 3 más 1, 4 más... El geométrico es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y se va mucho más acelerado. Entonces ahora ya se tiene la experiencia, el conocimiento, el profesionalismo ejercitado y ahora lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de mesas de trabajo hasta llegar a poder atender todos los crímenes que se dan. Esa responde también la respuesta a María. Las fuerzas élites, Felipe, el caso de las Zetas, una de las grandes avances que hemos tenido en estos últimos años es el fortalecimiento de fuerzas de élite. Los operativos han sido totalmente limpios, efectivos, tanto para secuestros como para estos operativos especiales que hemos tenido. ¿Cómo mejorar el prestigio? Creo que ayer empezó. Hubo un crimen aquí, un crimen que impactó a toda América Latina y al mundo, y ayer Guatemala responde ya con los capturados, con un resultado técnico y científico de investigación ejemplar. La misma presidencia de Argentina reconoce que hubo una reacción no solo pronta, sino eficiente. Que Centroamérica es el corredor de la muerte, eso lo estamos diciendo hace casi desde que tomé posesión en campaña inclusive. ¿Y puede agravarse esa situación, presidente? Yo diría que ahorita está contenido. No se puede evitar este tipo de hechos, porque hay que aumentar la fuerza, la presencia, inteligencia, etcétera, para tener mejor capacidad de prevención. Por razones obvias, uno no anuncia las prevenciones que se hacen, como aquel caso que iba a ser en Occidente, que se logró desactivar, y no se puede decir porque todavía está en proceso, desactivar una salvajada que iba a ser en los Zetas. Pero lo importante es que ahora hay la experiencia, ahora hay los resultados, ahí están concretamente los resultados, ahí están presos, están judicializados y están ligados a juicio. El caso de Pedro Pimentel, la masacre de 2 R's fue una de tantas masacres que hubo durante el periodo de la guerra, y que pienso de ello, que la justicia está funcionando, que ahora no importa cuándo se hicieron los crímenes, se está empezando, ya tenemos la del Junte, tenemos las 2 R's, y vamos avanzando en el esclarecimiento histórico de esa trágica guerra que sufrieron los guatemaltecos y guatemaltecas. En cuanto a los 3 días de luto, de duelo, creo que fue una acción sugerida al presidente para hacer ver nuestro verdadero pesar por la muerte de una personalidad latinoamericana, y al pueblo y gobierno argentino también como una muestra de nuestro pesar y nuestra vergüenza, diría yo,
de que fue en suelo guatemalteco, aunque haya sido una banda criminal internacional o con relaciones internacionales, fue en suelo guatemalteco y no deja de sentirse uno que no debería haber sucedido esto en ninguna parte del mundo. También es importante, presidente, que el gobierno de Guatemala también se preocupa por los delitos de otras personas o donde las otras personas son víctimas. Aquí a diario hay 14, 15 Facundos Cabrales que pierden la vida, y para nosotros cuán importante es el artista y su musa y su filosofía y su pensamiento como la vida de todos los guatemaltecos. Y hay dos ejemplos muy claros que recientemente se publicaron incluso en los medios. El jovencito de 17 años que muere en el Paraíso 2 de la zona 18 en manos de un sicario. Las cámaras lo captan, la policía de inmediato acciona, presenta al sicario frente a las cámaras, y en este momento él ya enfrenta un proceso judicial por asesinato y extorsión. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace más o menos un mes, presidente. Nosotros mostramos a los medios de comunicación lo crudo del video, pero también la acción pronta de la policía. 2 meses atrás también hubo un asesinato de un comerciante en la zona 7. Un policía se enfrenta a los 4 sicarios que toman por asalto un bus extraurbano. La cámara lo toma y el policía se sube al bus, para el bus, se sube al bus y captura a los cuatro sicarios. Que hace poco se acaba de liberar a un muchacho de 15 años cuyo secuestro duró 2 semanas. La familia está muy agradecida porque la negociación fue complicada, fue compleja. Era una estructura de la verbena de la zona 7 y ahí se liberó a este jovencito. Y se capturó a la estructura. A diario las fuerzas de seguridad atienden todos estos casos. La policía, la investigación criminal y el Ministerio Público trabajan todos los días. Usted tiene toda la razón, presidente. Es evidente que necesitamos crecer en investigación criminal. Necesitamos más investigadores y definitivamente yo creo que esto pasa por la toma de conciencia de los guatemaltecos. Hay que recordarse que los guatemaltecos, los 14.7 millones de guatemaltecos, no fuimos los que accionamos el arma en contra de Facundo. Tampoco somos los que accionamos el arma en contra de las víctimas que mueren a diario. Hay que entender que la región centroamericana está frente a esta agresión, presidente, en donde el 40% de los asesinatos, 4 de cada 10 tienen que ver con el crimen organizado y narcotráfico, por vendetas entre ellos. Otro 20% tiene que ver por venganzas personales. Otro 20% es asesinatos entre pandillas. Estos son escenarios, no son conclusiones judiciales. Y un 20% tiene que ver con personas inocentes, 2 de cada 10. Eso es lo subrayable, ¿no? Los inocentes, los que no tienen cola machucada, los que actúan normalmente por la vida y no andan son los que golpean en el crimen. Golpean a la población, porque si alguien se mete al crimen organizado y se mata con otro vendedor de drogas o tumbador de drogas o lavador, se metió al lío. Pero cuando es un inocente, como el caso de cientos de personas que mueren, eso duele, y eso yo lo acepto, que la indignación es... Y tenemos que vernos como sociedad también. O sea, el tema de Facundo Cabral indignó a la sociedad como sucedió el caso Rosenberg, por ejemplo. O sea, son estados de shock que después muy humanos pasan. Y como sociedad guatemalteca somos poco proactivos en cuanto a conocer nuestros propios errores y nuestros propios escenarios reales. En este momento, nosotros como guatemaltecos deberíamos de empezar a comprender que definitivamente en la medida que no se le invierta y no se fortalezca la seguridad y la justicia, porque tiene que ir de la mano, en esa medida vamos a seguir teniendo escenarios similares. Nosotros se están haciendo los esfuerzos con la capacidad instalada, pero usted tiene razón, de alguna manera la capacidad instalada es sobrepasada por una realidad. Hay investigadores, 2.300 investigadores entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, que atienden 33.000 casos de escenarios penales al año, y al MP llegan 250.000 casos de denuncias en general. Si uno lo distribuye entre los investigadores es humanamente imposible sostenerlo. Así es. Replicar la experiencia de estas mesas, presidente, en el Departamento de Guatemala
bajaron casi 200 homicidios con relación al año pasado, porque hay una sección de delitos contra la vida de la policía que ha sido fortalecida con la cooperación internacional. Que fue fundada, si mal no recuerdo, en noviembre del 2009. Exacto. Y Ya esta tiene sección, 2 años de desarrollo. Y esta sección está trabajando con la Fiscalía, ya tiene su respectiva contraparte. Los asesinatos de pilotos son otro ejemplo claro. El tema es que ciertamente los asesinatos